especialmente de Roxana, quien hoy va a hablar sobre políticas de empleo, políticas de transferencia, mercado de trabajo, tema que viene investigando hace largos años. Roxana es licenciada en Economía, graduada en la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Política Económica y actualmente es docente e investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y además trabaja como consultora del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, Roxana, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación. Un poco la idea de lo que voy a presentar yo tiene que ver, como recién se mencionaba, con mirar un poco el mundo de las políticas de mercado de trabajo, y en realidad mi idea es empezar, digamos, con un marco muy global de las políticas laborales, de políticas de mercado de trabajo, para después concentrarme en lo que podríamos llamar políticas de transferencia monetaria, ¿sí? En realidad, un poco es ver qué se ha hecho en la Argentina en los últimos años, sobre todo del 2013 en adelante, y qué cosa no se ha hecho y que uno cree, digamos, que es una deuda pendiente, sobre todo con ciertos estratos poblacionales que uno considera que son poblaciones o grupos de población particularmente vulnerables en términos de pobreza, de indigencia y en términos de desigualdad. Entonces, en realidad, cuando uno empieza hablando de políticas de mercado de trabajo, uno podría hacer como una gran primera división entre lo que llamamos políticas de empleo, por un lado, y lo que llamamos políticas de ingreso o políticas salariales, por otro lado. O sea, en el primer caso uno está mirando más qué pasa con el empleo o con el desempleo, mientras que en el segundo caso uno estaría mirando más en detalle qué pasa con los ingresos, y en particular los ingresos de los ocupados, ¿sí? Entonces uno puede tener una primera gran división en este sentido, y a su vez, dentro de lo que llamamos políticas de empleo, que en realidad uno puede incluir dentro de este término un conjunto muy heterogéneo de políticas públicas, pero hay una primera división o una gran división que en general se utiliza en la literatura internacional para identificar qué tipo de política estamos haciendo referencia, es la distinción entre políticas activas y políticas pasivas de empleo. Cuando uno habla de políticas activas, en realidad lo que está queriendo mostrar son aquellas políticas que de alguna manera, directa o indirectamente, intentan reubicar a la persona que está desocupada, que está fuera del mercado de trabajo, nuevamente en el empleo. O sea, son políticas que en general como objetivo último tienen efectivamente volver a incorporar a esa persona que está desocupada fuera del mercado de trabajo dentro del mercado de trabajo, ¿sí? Y ahí entonces hay un conjunto muy vasto de políticas que llamamos políticas activas de empleo, que vamos a ver a su vez pueden ser políticas que focalizan sobre el lado de la demanda de empleo o políticas que focalizan sobre el lado de la oferta de empleo. Y por otro lado están las políticas pasivas. Cuando hablamos o nos referimos de políticas pasivas, en realidad son políticas que de alguna manera lo que intentan hacer es mantener, sostener o proteger los ingresos de aquellas personas que no tienen ingresos a partir del mundo del trabajo. Básicamente son políticas que intentan apuntalar los ingresos de aquellas personas que están desocupadas. A ese conjunto también muy amplio de políticas lo llamamos justamente políticas pasivas de empleo. Y a su vez, por otro lado, como decíamos, están las políticas de ingreso, que en realidad no tratan de mirar o apuntalar el empleo o reducir el desempleo de manera directa o indirecta, sino que en realidad intentan de alguna manera focalizar sobre los ingresos de la población que está ocupada. Como les decía hace unos minutos, dentro de las políticas activas de empleo, uno puede encontrar a su vez una división entre aquellas que focalizan en el lado de la demanda de empleo, o sea, lo que intentan hacer es aumentar, apuntalar la demanda de empleo, y aquellas que miran más al lado de la oferta. Cuando hablamos del lado de la demanda, a su vez, hay políticas que apuntan a generar los incentivos para que el sector privado genere los puestos de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de demanda de empleo es el lado de quien genera, digamos, los puestos de trabajo, digamos, del empleador, y por lo tanto tenemos políticas que intentan a través de subsidios o de ciertos incentivos mejorar o aumentar el nivel de demanda de empleo. O, digo, eso en un extremo, en el otro extremo están las políticas que apuntalan o generan directamente empleo desde el sector público, ¿sí? O sea, yo puedo aumentar la demanda de empleo, o bien porque genera los incentivos para que el sector privado lo haga, o bien directamente lo hace el sector público, ¿sí? Y ambos tipos de políticas uno los incluye dentro de las políticas activas porque justamente lo que intentan hacer es aumentar el nivel de empleo o reducir el nivel de desempleo en una determinada economía en un momento
políticas pasivas, en general lo que uno encuentra son, como les decía, aquellas políticas que intentan mejorar, aumentar o sostener de alguna manera el ingreso de aquella población que no está obteniendo ingresos a partir del mundo del trabajo. Básicamente, la política obvia o más frecuente que uno encuentra dentro de las políticas pasivas es el seguro de desempleo. ¿Sí? O sea, la idea del seguro de desempleo es sostener los ingresos de la persona que no obtiene justamente remuneración a partir del trabajo, y por lo tanto entonces esa es una típica política pasiva que tiene un gran alcance, por ejemplo, en los países europeos. Además del seguro de desempleo, uno puede tener una asistencia al desempleo, ¿sí? O sea, la idea del seguro en general está asociado a un esquema contributivo, digamos, o que en realidad está asociado al empleo, digamos. Uno contribuye cuando está ocupado a ese seguro de desempleo. Mientras que cuando uno habla de asistencia al desempleo, en general hace referencia a políticas no contributivas, ¿sí? O sea, desde los recursos fiscales, digamos, uno puede hacer una asistencia al desempleo, que es pagar algún monto de dinero, otorgar algún monto de dinero a aquella persona que está desocupada, independientemente que haya hecho un aporte o no contributivo, digamos, alguna contribución al seguro de desempleo. Entonces, seguro de desempleo o asistencia al desempleo son las típicas políticas pasivas que uno encuentra en la literatura internacional y en las experiencias de los distintos países. Un punto que me olvidé en las políticas activas, yo decía, bueno, uno encuentra del lado de la demanda, y del lado de la demanda es cómo genero empleo directa o indirectamente a través del sector privado o a través del sector público, pero también decíamos que dentro de las políticas activas están aquellas que apuntaron al lado de la oferta, o sea, no que apuntaran al lado de la demanda, de creación de empleo, sino aquellas que intentan de alguna manera mejorar el lado de la oferta. El lado de la oferta, y cuando hablamos del lado de la oferta estamos hablando del trabajador. Entonces acá aparecen las políticas, por ejemplo, de capacitación a los desocupados, ¿sí? Como una política típica que es una política activa que va por el lado de la oferta. Y por lo tanto, entonces, esta es una política que uno debería incluir porque también es frecuente encontrarla en los distintos países. ¿Qué se ha hecho en los últimos años en Argentina? Dentro de este gran esquema, digamos, este esquema teórico, ¿qué cosas uno encuentra al menos como más importante o con mayor cobertura en estos últimos años en la Argentina? Bueno, ustedes saben que el programa más importante, digamos, que se aplicó desde el 2003 en adelante es el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, que luego se fue transformando poco a poco en el plan Familias. Entonces, si uno piensa en realidad en los términos que estaba escrito el plan Jefes y Jefas, que era justamente un plan dirigido hacia la población que estaba desocupada, uno podría encasillar a este plan en una política pasiva, digamos, porque básicamente la idea era, de alguna manera, en plena crisis, cuando se instala el programa en el año 2002, era de alguna manera otorgar un beneficio, un subsidio, una transferencia a los hogares cuyo jefa o jefe estuviera desocupado. Entonces, pensando en esos términos, uno puede pensar que esta es una política pasiva de empleo, de la misma manera que lo puede ser, digamos, la política, digamos, el plan Familia, digamos, de lo que se fue convirtiendo el plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados. Ahora, por otro lado, otro plan que inclusive está vinculado al plan Jefe, que es el plan de capacitación y empleo, que hasta ahora tiene una baja cobertura, pero que existe, y si uno habla con la gente del Ministerio de Trabajo, se supone que la idea es continuar y aumentar la cobertura. Uno diría, bueno, esto justamente es una política de capacitación, con lo cual en ese sentido, digamos, estamos mejorando de alguna manera la calificación del lado de la oferta, digamos, de los trabajadores, y por lo tanto uno diría eso es una política activa de empleo, ¿sí? Entonces, pensando que se ha hecho en los últimos años, tenemos algo de política pasiva y algo de política activa. Luego, por otro lado, como yo decía, están las políticas de ingreso. Cuando uno habla de políticas de ingreso, de nuevo, acá hay un conjunto también muy amplio y muy heterogéneo de políticas. Una política obvia es que yo desde el gobierno, digamos, desde el gobierno nacional, se apuntara directo o indirectamente a la recuperación de los salarios, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, los aumentos por decreto que se dieron en el inicio de la recuperación económica, luego de la devaluación, claramente es una típica política, en ese sentido, activa de ingresos, porque intentaba justamente mejorar los caídos, digamos, salarios reales post-devaluación. Entonces, sea porque directamente uno por decreto determina aumento de salario, o porque en realidad a través de las negociaciones colectivas y a través de la negociación
recuperación salarial, digamos, se intenta de alguna manera apuntalar la recuperación salarial y en particular, por ejemplo, la recuperación del salario mínimo que se ha verificado a lo largo de los últimos años. Digo, todo eso uno lo puede incluir claramente en política de ingreso y en ese sentido me parece que uno encuentra algunos elementos importantes en lo que tiene que ver con la política laboral, digamos, o del mercado laboral en los últimos años en Argentina. Y por último, respecto de qué cosas, por ahora estoy diciendo lo que se hizo, porque después voy a concentrarme en lo que todavía no se hizo y como yo les decía que creo que es importante. Digo, la otra cosa que aparece como importante tener en cuenta, que en realidad no queda incluida estrictamente ni en políticas de ingreso ni en políticas de empleo, que tiene que ver con cómo se mejora la calidad del empleo, ¿sí? O sea, no es estrictamente, directamente mejorar los ingresos, sí se lo hace indirectamente, pero no es estrictamente una política de ingreso ni tampoco una política de generación de empleo, aumentando la demanda o mejorando la oferta, sino que en realidad es una política que intenta mejorar la calidad del empleo. Al mejorar la calidad del empleo, obviamente los salarios se ven afectados positivamente. ¿De qué estoy hablando? Bueno, básicamente de los intentos, con cierto éxito, uno ahí puede evaluar, digamos, cuál ha sido el éxito en el aumento del empleo registrado en la Seguridad Social, ¿sí? La Argentina arrastra un problema que no es nuevo, digamos, un problema que ya de unos cuantos años y que se agravó claramente en la década de los 90, que tiene que ver con el porcentaje elevado de puestos no registrados en la Seguridad Social, ¿sí? Puestos que uno comúnmente llama asalariados en negro, digamos, que son puestos, digamos, que no solo no tienen la cobertura, digamos, no tienen los beneficios de la Seguridad Social, o sea, son puestos a los cuales no les cabe una jubilación en el futuro, son puestos en donde el trabajador no tiene cobertura a través de una obra social, no tiene vacaciones pagas, no tiene seguro de desempleo, pero no solo eso, digamos, que ya es bastante, sino que lo que uno observa claramente es que una persona ocupada en un puesto no registrado, como asalariado, no registrado en la Seguridad Social, tiene en promedio un salario que representa aproximadamente la mitad de lo que cobraría una persona con iguales características en un puesto registrado en la Seguridad Social, ¿sí? Con lo cual, como vamos a ver en unos minutos, eso se asocia a algo que se ha venido haciendo cada vez más evidente en la economía argentina en los últimos años, que es el fenómeno del trabajador pobre, ¿sí? O sea, la idea de que uno puede ser pobre aún estando incluido, digamos, en el mercado de trabajo, aún teniendo un puesto de trabajo. En buena medida, esa figura del trabajador pobre, o sea, un trabajador que obtiene un ingreso por debajo de lo que necesita para salir de la pobreza, está asociado en gran medida a los puestos no registrados en la Seguridad Social, ¿sí? Y eso, digo, se ha hecho cada vez más evidente, porque en la medida que el salario mínimo ha tenido una recuperación importante en los últimos años, y que el salario mínimo obviamente les cabe a aquella porción, digamos, del empleo que está registrado en la Seguridad Social, ¿sí? El empleo blanco, obviamente lo que queda es que en mayor medida las personas que están trabajando y son pobres, en gran medida o son asalariados no registrados en la Seguridad Social o son cuenta propia, ¿sí? Entonces, digo, claramente el fenómeno de no registración en la Seguridad Social es un elemento muy importante a la hora de entender qué pasa con la pobreza en la Argentina. Entonces, si uno mira algunos indicadores, digo, esto es lo que se hizo, pero como les decía, en términos de la registración de los trabajadores, del blanqueo, digamos, del proceso del blanqueo, que digo, el Ministerio de Trabajo ha tenido cierta participación activa en este proceso, o sea, uno puede preguntarse cuáles son los factores por los cuales el trabajo no registrado o el empleo no registrado ha venido disminuyendo en los últimos años. Digo, en parte tiene que ver con la mejora propia del mercado de trabajo y entonces, digo, el desempleo baja y en general las condiciones laborales generales aumentan y por lo tanto en general uno observa en estos procesos de mejora, de mayor dinamismo del mercado de trabajo, en general es esperable que los indicadores mejoren y uno de esos indicadores tiene que ver con el empleo no registrado. Ahora, digo, también uno debiera reconocer que también hay una política más activa en esta materia, digamos, por lo menos más activa de lo que era en la década de los 90. Ahora, si uno mira lo que estamos viendo acá, este gráfico muestra estas barras desde el 2003 al 2006, qué porcentaje de los trabajadores asalariados, o sea, de los trabajadores en relación de dependencia, no están registrados en la Seguridad Social, ¿sí? Digo, podemos ver, digamos, más allá de los números, cierta reducción de ese porcentaje desde el 2003 al 2006, o sea, lo que hemos tenido es, como decía,
cierta mejora en este sentido porque hemos logrado aumentar de alguna manera el porcentaje de trabajadores registrados en la Seguridad Social en relación al total de los asalariados. Ahora, si uno mira, digamos, dónde estamos parados en el 2006, observamos que aproximadamente el 40-42% del total de los asalariados aún estaban en puestos no registrados en la Seguridad Social, ¿sí? O sea, en realidad, digo, en el 2012 estábamos cerca del 46-47%. Es cierto que hemos bajado, pero si uno mira la foto del 2006, todavía estamos bastante lejos de haber eliminado el problema. Y acá un paréntesis, fíjense que yo hablo de ahora, pero en realidad me estoy refiriendo al 2006, y bueno, seguramente todos están enterados del problema del INDEC, digamos, ¿no? Y el problema del INDEC no solo tiene que ver con que no tenemos desde hace un tiempo ya estadísticas correctas y verdaderas respecto a la inflación, con lo cual al no tener datos verídicos respecto a la inflación, tampoco tenemos datos verídicos sobre la línea de la pobreza, digamos, que es como se mide la cantidad de población pobre, con lo cual, digo, a partir del 2006 no sabemos qué ha pasado con la pobreza, más allá de los datos manipulados que brinda el INDEC. Pero además de eso, no tenemos más bases de datos sobre las cuales calcular indicadores del mercado de trabajo. O sea, hasta el 2006, digamos, podíamos tener lo que uno llama las bases de la encuesta permanente de hogares, a partir de las cuales uno puede estimar todos los indicadores del mercado de trabajo. A partir del 2006, digo, no solo no tenemos inflación, sino que no tenemos los indicadores, no tenemos las bases para construir los indicadores del mercado de trabajo. Con lo cual estamos bastante perdidos en ese sentido, digamos, y solo son, digamos, algunas ideas sueltas que uno puede tener hacia dónde ha ido el mercado de trabajo del 2006 en adelante. Entonces digo, me disculparán porque voy a estar hablando como si estuviéramos hablando de hoy, pero estamos mirando los datos del 2006, porque digo, antes de mostrar datos que no son verdaderos, prefiero pararme en el 2006. Entonces digo, el primer indicador muestra todavía una situación complicada, al menos en estos términos respecto del porcentaje de asalariados no registrados. La otra política que yo le decía, bueno, es el apuntalamiento de los salarios reales, esta idea de que con los aumentos iniciales por decreto, los aumentos del salario mínimo y lo que ha pasado con la mejora obtenida a partir de las negociaciones colectivas y de la negociación sindical en general, digo, hemos tenido cierta recuperación salarial. Ahora, fíjense, lo que yo estoy mostrando acá es la evolución desde el año 95 hasta el 2006, el último dato en el año 2006, de los salarios reales promedio. ¿Sí? O sea, lo que estamos mirando acá es la capacidad de compra que tienen estos salarios en promedio, que es el promedio de todos los ocupados, desde el 95 en adelante hasta el 2006. Como uno observa ahí la capacidad de compra, digamos, los salarios en términos reales, el poder adquisitivo de los salarios, ya venía cayendo desde la década de los 90. ¿Sí? De hecho, si uno mira una película un poco más larga, va a ver que los salarios alcanzaron su máximo en el año 94, 95, y a partir de ahí tuvieron una caída casi sistemática hasta el final de la convertibilidad. Esa caída tan abrupta que uno ve ahí en los salarios reales tiene que ver con la devaluación de la moneda y el salto que pegaron los precios post-devaluación. Esa caída fuerte que tenemos ahí, que es aproximadamente del 30%, es la caída que tenemos entre octubre del 2001, o sea, todavía en la convertibilidad, y octubre del 2002, o sea, que es el primer año luego de la devaluación de la moneda. En general, los procesos de devaluación van acompañados de aumentos de precio, y en este caso, digamos, eso impactó fuertemente en los salarios, porque no hubo negociación salarial, los salarios estuvieron congelados al menos en el primer semestre del 2002, con lo cual, digamos, la inflación, en ese momento no hablábamos de inflación todavía. El aumento de precios pegó directamente en la capacidad adquisitiva de estos salarios. Si uno mira, de hecho, esta caída, en realidad, al menos en la serie que uno puede manejar, digamos, que tenemos a partir de la encuesta permanente de hogares, la única caída de semejante magnitud uno la encuentra en el año 76 con el congelamiento de salarios con la dictadura militar. O sea, es comparable a esto, digamos, aún en la década de los 80, aún con procesos inflacionarios más importantes, digamos, no habíamos observado una caída del 30% en promedio, o sea que hay salarios que cayeron más todavía en un año, ¿sí? En un periodo tan concentrado, en un periodo tan pequeño como es un año. Con lo cual, digo, es una caída muy importante. ¿Qué pasó luego después de esa caída? Bueno, después de esa caída tuvimos esto que yo les decía, o sea, cierta recuperación salarial. Ahora, fíjense dónde estábamos parados en el 2006 respecto a la historia previa, ¿sí? Si uno mira el año 2001 y lo compara con el dato del 2006, fíjense que todavía el dato del 2006 está por debajo del año 2001. Y
todos sabemos, digamos, que nunca podríamos hablar del 2001 como un año particularmente favorable. ¿Qué quiero decir? Digo, todavía estamos lejos de recuperar valores que definitivamente eran valores malos en términos de la historia reciente. Con lo cual, digo, efectivamente, si quieren, digamos, cuando uno mira qué ha pasado en los últimos años en el mercado de trabajo, han mejorado más las cantidades, digamos, el empleo y el desempleo tuvo una caída importante, pero la mejora no ha sido tan buena si uno mira qué ha pasado con los ingresos, en particular con los ingresos reales. ¿Qué ha pasado en 2006 en adelante? No tenemos forma de saber, digamos. Sí, estamos seguros que con la aceleración de la inflación, sobre todo en este último año, es probable que los salarios reales para el conjunto de la población, no solo para aquellos que están comprendidos por las negociaciones salariales, que quiero decir, incluyendo a los trabajadores informales, a los trabajadores que no están en un puesto registrado en la seguridad social, si uno incluye al conjunto de trabajadores, probablemente la capacidad adquisitiva no haya aumentado fuertemente, digamos, al menos en lo que va de este año. Bien, entonces, digo, en este sentido, de alguna manera, es qué pasó en términos de las políticas específicamente del mercado de trabajo. Sea que miremos políticas de empleo, sea que miremos políticas de ingreso. Ahora, como vamos a ver, digo, no solo tenemos un problema cuando miramos la foto del empleo no registrado, porque todavía continúa siendo elevado el porcentaje, no solo tenemos un problema cuando miramos qué pasa con los salarios reales, más allá de la recuperación, sino que claramente tenemos un problema cuando uno mira ciertas estadísticas de incidencia de la pobreza. ¿Sí? Digo, si uno mira, en general, lo que ha pasado en estos últimos años es que si uno mira la película de estos últimos años parece bastante favorable, o al menos la película que podíamos contar hasta el 2006. Ahora, si uno se para en el 2006 y mira las fotos no son tan favorables como si la película, ¿qué quiero decir? La dinámica ha sido buena, pero todavía tenemos muchos indicadores que nos señalan, digamos, algunas luces amarillas o inclusive algunas luces rojas. Y en ese sentido, si uno mira, ahora vamos a ver dónde estamos parados o dónde estábamos parados en el 2006 en términos de pobreza, todavía estábamos lejos de poder decir es un problema resuelto. Y más aún cuando uno mira la indigencia y más aún cuando uno mira el grado de desigualdad o de inequidad distributiva que aún permanece en la Argentina. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es no solo, o lo que uno evalúa es no solo lo que se hizo, sino lo que no se hizo. Y en ese sentido, como vamos a ver, esa dinámica de la pobreza que yo voy a mostrar ahora, no solo que todavía nos deja con un volumen de población pobre elevado, sino que además esa dinámica ha sido diferente según diferentes tipos de hogares. Y en general lo que uno observa es que hay hogares que no se beneficiaron de esta mejora macro, de esta consolidación del proceso de crecimiento económico y estas mejoras del mercado de trabajo, no se beneficiaron con la misma intensidad que otro tipo de hogares. Y en general, ¿cuáles son los hogares que uno ve que tienen más problemas en términos de mejora de su grado de bienestar? Son los hogares que tienen presencia de menores. ¿Sí? Entonces, si uno mira, digamos, que esos hogares, en particular, que los menores siguen constituyendo un grupo de riesgo importante en términos de grupo vulnerable a la pobreza, la pregunta es ¿por qué no hacer una política de transferencia hacia los menores? ¿Sí? O sea, si uno mira, digamos, cuáles son los grupos vulnerables, los grupos que hoy quedan, digamos, después de este proceso de crecimiento económico que hemos tenido desde 2003 en adelante, esta mejora de estos indicadores laborales que uno puede observar, más allá, digo, de la distinta intensidad de esta mejora en los distintos indicadores laborales, lo que uno observa parado hoy, digamos, después de ese proceso, es que hay hogares particularmente complicados y hay grupos etarios particularmente complicados en esta dinámica. Entonces, la pregunta es, bueno, si uno se aleja un poco del mercado de trabajo y tiene una mirada más global, digamos, de lo que pasa con la familia, de lo que pasa con los hogares, claramente aparece un grupo vulnerable que son, en realidad aparecen dos grupos vulnerables, que tienen que ver con los dos extremos de la distribución etaria, los menores y la población adulta. El punto es que respecto a la población adulta se han hecho cosas, ¿sí? Digo, pues no solo se hicieron algunas cosas que uno puede valorar en términos del mercado de trabajo, sino también fuera del mercado de trabajo. Y todos estarán enterados, digamos, de dos políticas claramente focalizadas hacia el grupo de los adultos mayores, que tiene que ver con la extensión de la cobertura, con la moratoria de las jubilaciones, en una idea, digamos, un intento de llegar a población que no está cubierta por jubilaciones y pensiones, y por otro lado, digamos, la última medida que tiene que ver con la movilidad de la jubilación. O sea, la primera es extendiendo la población mayor que está cubierta por jubilaciones, la segunda es recuperar la capacidad adquisitiva de las jubilaciones, ¿no? Entonces, uno por cantidad, otro por precio,
las dos políticas intentan o tienen como objetivo final, obviamente, reducir los niveles de pobreza, los niveles de indigencia entre la población mayor, ¿no? Ahora, el otro punto queda, digamos, entonces claramente que hay un grupo que no ha sido beneficiado hasta ahora o no ha sido particularmente afectado positivamente por las políticas, que tiene que ver con la población, los más chicos, digamos, los menores, y por supuesto entonces los hogares que tienen presencia de menores. Entonces, un poco lo que quiero mostrar acá no es contar lo que pasó, porque justamente no pasó, sino de alguna manera mostrar algunos ejercicios de simulación de cuál sería el impacto que tendría sobre la pobreza, sobre la indigencia y sobre el nivel de desigualdad si uno quisiera hacer alguna política de extensión con algún criterio de transferencia monetaria, digamos, como si uno quisiera hacer una política de extensión de asignaciones familiares, ¿sí? De política monetaria focalizada en los menores a través, obviamente, de los hogares que tienen presencia de menores. Entonces, digo, ¿cuál es la motivación para pensar en este sentido? Bueno, un poco lo que yo les venía mencionando hasta recién. Los datos positivos, ¿cuáles son? Los que aparecen, los tres primeros que aparecen ahí, digamos, ¿no? Que uno efectivamente no puede desconocer el proceso de consolidación, de crecimiento económico y mejora los indicadores laborales desde el 2003 en adelante. En ese proceso, la pobreza, insisto, si uno mira la película, la pobreza tuvo una reducción muy importante, la pobreza se redujo a la mitad en estos 3 años y la indigencia se redujo en un 70% entre el 2003 y el 2006. Y lo que uno puede observar es, después lo vamos a analizar un poco más en detalle, es que efectivamente el mercado de trabajo ha tenido un rol fundamental en la reducción de la pobreza. Si uno mira, digamos, cuáles son los factores que han estado asociados a esta reducción de la pobreza, claramente aparece como importante el mercado de trabajo. Tanto lo que tiene que ver con la generación de nuevos empleos, como la cierta recuperación salarial que mostrábamos recién. Ahora, el lado no tan positivo de esta historia es lo que aparece abajo, a continuación, que es lo que yo les decía hace unos minutos. Por un lado, no todos los hogares se beneficiaron de la misma manera de este mejoramiento en las condiciones macroeconómicas y en las condiciones laborales. Para muchos hogares esta mejora no fue suficiente para sacarlos de la situación de pobreza. Más allá de la dinámica de la pobreza, lo que es cierto que la pobreza en el 2006 todavía seguía siendo elevada y aproximadamente un tercio de la población continuaba siendo pobre. Y además, lo que uno observa, lo que un poco les comentaba hace unos minutos, es que si uno mira en los hogares pobres a qué tipo de puesto accedieron los miembros de esos hogares, en buena medida justamente fueron puestos no registrados en la seguridad social. Entonces el impacto que eso puede tener en términos de sacarlos de la pobreza claramente es reducido. Si se va reducido porque los salarios a los que pueden acceder esas personas que se emplean en puestos no registrados en la seguridad social no alcanza para sacarlos de la pobreza. Entonces, en ese sentido, lo que queda claro, me parece que queda claro, es que uno tiene que avanzar en una estrategia de protección hacia los grupos más vulnerables, en términos de dar un impulso adicional a la reducción de la pobreza y a la indigencia, y que no dependa exclusivamente del mercado de trabajo. Definitivamente uno cree en el rol importante del mercado de trabajo, como eje inclusive de la inclusión social en el mercado de trabajo, pero lo que uno observa es que definitivamente uno cree que lo que uno puede esperar de acá al futuro inmediato, el mercado de trabajo no puede resolver completamente los problemas de pobreza e indigencia que aún persisten. Con lo cual, en realidad, ir solo por el mercado de trabajo probablemente nos quede un grupo de población fuera del alcance de esas políticas y, por lo tanto, el impacto real que pueda tener en términos de reducción de pobreza e indigencia puede ser reducido o no lo suficiente para reducir fuertemente los niveles de pobreza e indigencia. En particular, teniendo en cuenta que todavía tenemos un nivel de desempleo que no es despreciable, que todavía tenemos un nivel de precariedad muy importante en el mercado de trabajo, asociado en parte al trabajo no registrado, todas las políticas que van dirigidas a los trabajadores formales dejan fuera del alcance de esas políticas un conjunto muy importante de la población. O sea, está claro que uno tiene que apuntalar, digamos, o favorecer políticas que favorezcan obviamente al grupo de trabajadores formales, pero lo que uno tiene que tener claro es que estamos cubriendo una parte y solo una parte de toda la población. En parte porque hay trabajadores que no están en el sector formal y además porque tenemos gente que está inactiva o que está desocupada. Y como les decía, digo, en toda esta historia claramente aparece como un grupo de riesgo, por un lado los menores y por otro lado los adultos. Entonces, la idea de estas simulaciones, de este ejercicio que hicimos acá es justamente esto, digamos, ¿no?
qué impacto tendría sobre la pobreza y sobre la indigencia, además de la distribución del ingreso, y además de tener en cuenta qué costo fiscal tendrían distintos esquemas de transferencias monetarias a los hijos, digamos, a los menores, ¿no? La idea de pensar en una asignación universal por hijo, y digo, y mirando esta doble cosa, ¿no? Por un lado, mirar qué impacto tendría sobre la pobreza, sobre la indigencia y la desigualdad, y por otro lado, mirar qué costos tendría, y si efectivamente uno puede pensar que fiscalmente es un programa viable. Para eso, obviamente, utilizamos lo que les decía, la encuesta permanente de hogares del 2006. Con lo cual, digo, ya me anticipo, los resultados que uno puede mostrar hoy en día pueden tener cierta inexactitud, porque está claro que el mundo desde el 2006 en adelante cambió el mercado de trabajo, por lo tanto, hacer simulaciones sobre el 2006 puede tener alguna inexactitud. Pero digo, aún así me parece que son ejercicios válidos y que dan alguna idea de cómo uno puede seguir en esta idea de incorporar grupos que no están cubiertos por el mercado formal. Rápidamente lo que yo les decía recién, que ha pasado con la pobreza y la indigencia desde el 2003 en adelante. En realidad acá tenemos estas barras que nos indican, y el número que aparece arriba de las barras nos indican qué incidencia, qué tasa de pobreza entre las personas tenemos en cada una de las observaciones que estamos mirando acá, y los otros datos que aparecen dentro de las columnas es el porcentaje de personas indigentes, ¿sí? Como miramos acá, la pobreza venía obviamente aumentando, digo, desde antes del 2001, pero digo, del 2001 en adelante claramente la pobreza aumenta de una manera importante, asociado a la crisis de la convertibilidad, y claramente, de todas maneras, digamos, fíjense, en el octubre del 2001 ya teníamos 38% de personas que estaban en situación de pobreza y 14% de personas indigentes. Sobre ese valor que ya era particularmente problemático, obviamente la devaluación y el aumento de precios tuvo un impacto muy importante. Fíjense el salto que pega la pobreza entre octubre del 2001, mayo del 2002, y alcanza en octubre del 2002 valores que nunca antes había alcanzado la Argentina. ¿Sí? Desde que tenemos datos de que podemos reconstruir la serie de pobreza, nunca se había llegado a que el 58% de la población en promedio tuviera una situación de pobreza. Estos datos llegan al 65-70% en las regiones NOA y ANEA, digamos, en las provincias del norte. Esto es un promedio para todos los, para el país, para el área urbana del país. A partir de ese valor extremo al cual llega la pobreza en octubre del 2002, luego tenemos una caída sistemática a partir del 2003 hasta el 2006, insisto. Después de ahí, la verdad es que habrán escuchado datos de distintas consultoras. Digo, son todas especulaciones porque uno no tiene información para saber claramente qué ha podido pasar con la pobreza en el último tiempo, pero si uno mira qué ha pasado desde el 2003 en adelante, como les decía, la pobreza se reduce del 54% al 27%. ¿Sí? Digo, y la indigencia pasa del 28% al 9%. Con lo cual, lo que les decía es, si uno mira la película, efectivamente la reducción ha sido muy importante. ¿Sí? Ahora, si uno mira qué pasaba en el segundo semestre del 2006, lo que yo les decía recién, casi un tercio de la población todavía continuaba estando en una situación de pobreza. Digo, y eso es más problemático aún pensando la recuperación macroeconómica que tuvimos en estos años y pensando efectivamente la generación, el importante volumen de nuevos puestos de trabajo generados a lo largo de estos años. Entonces digo, si uno mira qué ha pasado con la pobreza, uno tiene ese panorama. Ahora, lo que es cierto es que si uno mira, disculpen acá tantos números, si uno mira al interior de este conjunto de hogares y de personas pobres, además uno observa cierta heterogeneidad. O sea, uno dice, la pobreza se redujo a la mitad, pero ¿qué pasó al interior? ¿Qué pasó con los distintos grupos de población? Y un poco lo que uno observa es que los comportamientos en términos de la probabilidad de salir de la pobreza en este contexto de mejora macroeconómica y del mercado de trabajo ha sido bien diferente según distintos tipos de hogares. Si uno mira, acá tenemos 2003, o sea, el momento inicial de la recuperación, y el último momento que podemos considerar, que es el segundo semestre del 2006, y en cada uno de estos años tenemos, la primera columna es la tasa específica de pobreza, o sea, qué porcentaje de los individuos o de los hogares que estamos considerando en cada línea eran pobres en el 2003 y en el 2006, ¿sí? O sea, la tasa de pobreza para cada uno de los grupos considerados. Y al lado, lo que tenemos en las dos columnas que siguen, lo que llamamos composición de la pobreza, es en realidad al revés. O sea, yo me paro y
miro los hogares pobres y miro cuál es la composición al interior de sus hogares pobres. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, las tasas específicas de pobreza, la incidencia de la pobreza en diferentes grupos de población, y por otro lado, mirando la pobreza en su conjunto, cómo está compuesta, digamos, quiénes son los individuos o los hogares que están dentro de la situación de pobreza, tanto en el 2003 como en el 2006. Si uno mira el primer círculo, el de la izquierda, en la primera fila, digamos, a la izquierda, fíjense, en el 2006, si uno mira la tasa específica de pobreza, la primera gran distinción que uno puede hacer es lo que mencionábamos hace unos minutos, las familias sin menores y las familias con menores. ¿Sí? Entonces, si uno mira cuál era la tasa de pobreza en estos hogares, si mira la tasa de pobreza en hogares hacia el final del cuadro, digo, en el 2003 teníamos el 16,5% de hogares pobres, en el 2006 19,2%. ¿Sí? Ese es el total de los hogares. Ahora, si uno mira en el primer círculo, fíjense que la tasa de pobreza entre los hogares sin menores era de alrededor del 9%, ¿sí? Y alcanzaba el 30% de las familias con menores. ¿Sí? Entonces, claramente hay una diferencia muy importante en la incidencia de la pobreza en hogares que tienen presencia de menores respecto a aquellos hogares que no tienen presencia de menores. Con lo cual, claramente acá ya aparece una diferencia y aparece como un grupo particularmente vulnerable aquellos hogares que tienen hijos, aquellos hogares que tienen menores. Si además uno mira al interior de los hogares con menores, si uno mira las tres filas que le siguen, en realidad vamos a ver que esa situación es aún peor en aquellos hogares en donde solo está la presencia del jefe, ¿sí? O sea, hogares como llamaría con presencia de menores sin cónyuge, hogares incompletos. Si uno mira qué pasa con los hogares sin cónyuge, pueden observar que las tasas de pobreza son aún mayores. Y es aún mayor en el caso, obviamente, que la jefa sea mujer, ¿sí? O sea, que los hogares con presencia de menores, en donde solo está la jefa, digamos, jefa mujer, claramente la incidencia de la pobreza es aún superior. Fíjense, en vez de 30 pasa a ser 40%, ¿no? Mirando que en ese año, en el 2006, la pobreza en general era del 19% y que se eleva al 40% en el caso de los hogares con presencia de menores y con jefatura femenina, claramente, ahí tenemos un grupo particularmente de riesgo, un grupo particularmente vulnerable. Entonces, la composición de los hogares y en particular estas dos dimensiones, el género del jefe y la presencia o no de menores, son variables importantes a la hora de explicar la incidencia de la pobreza. Ahora, la otra variable interesante tiene que ver con la inserción ocupacional de los jefes de los hogares. ¿Sí? Si uno mira qué les pasa a los jefes de los hogares pobres y no pobres, esta es una variable también, en términos de inserción en el mercado de trabajo, también es una variable importante. Fíjense, si uno mira la categoría ocupacional, lo que llamamos categoría ocupacional del jefe, fíjense que las primeras líneas tienen que ver con esta dimensión que estábamos mencionando hace unos minutos. Asalariados registrados, asalariados no registrados, cuenta propia y patrón, ¿sí? Y luego desocupados y inactivos. Si uno mira, en realidad en el 2006, si uno mira las tasas específicas de pobreza, donde no está en el círculo, digamos, al lado del círculo de abajo, si uno mira la incidencia de la pobreza, de nuevo, la incidencia de la pobreza en promedio en los hogares era del 19% en el 2006, pero sin embargo alcanzaba el 33% en aquellos hogares cuyo jefe estaba ocupado en un puesto no registrado en la Seguridad Social. ¿Sí? O sea, esa tasa de pobreza que era del 20%, 19% para el conjunto de los hogares en promedio, se elevaba al 33% en el caso de los asalariados, que el jefe fuera asalariado no registrado en la Seguridad Social. Era del 27% en el caso de los hogares cuyo jefe es cuenta propia, y se reduce al 7% en el caso de los hogares cuyo jefe está registrado en la Seguridad Social. ¿Sí? Por eso la importancia efectivamente de tener un puesto registrado o no registrado en la Seguridad Social. El círculo de al lado en realidad me indica cómo se distribuye la pobreza según esta dimensión. Y lo que está en círculo me está indicando aproximadamente esa suma, si yo sumo lo que está ahí dentro del círculo, me dice que aproximadamente el 70% de los hogares pobres tienen ya a su jefe ocupado. ¿Sí? O sea que en realidad la idea que uno tenía, sobre todo en la década de los 90, que los hogares pobres son aquellos hogares cuyo jefe está desocupado, fíjense que si uno baja en el listado, los hogares cuyo jefe está desocupado, los hogares pobres cuyo jefe está desocupado representan el 9,5% del total de los hogares, o sea, menos del 10%. Eso tiene que ver obviamente con la reducción de la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué aparece? Lo que yo les mencionaba hace unos minutos, que es el fenómeno del trabajador pobre. ¿Sí? Fíjense que buena parte de ese 70% lo constituyen los trabajadores no registrados en la Seguridad
seguridad social y los cuentapropios. Con lo cual digo, insisto, no solo que uno tiene un problema aún dentro de la población que está ocupada, sino que además uno tiene un problema en el sector informal y en los cuentapropios. Con lo cual, si solo me quedo con la parte formal del mercado de trabajo, a estos hogares no les llega nada, si o les llega muy poco, con lo cual la posibilidad de reducir fuertemente la pobreza se reduce claramente si yo solo concentro las políticas en el mercado formal. Entonces, si uno mira además un poco más en detalle qué pasó con la salida de la pobreza, digo, esta reducción a la mitad de la pobreza, que ya vimos, digo, que hay hogares que tienen más problemas en salir de la pobreza. Yo hace unos minutos le decía que buena parte igual de esta reducción se debe al rol del mercado de trabajo. ¿Sí? O sea, la mayor parte, como decimos ahí, el 80% de los hogares pobres experimentó algo que llamamos positivo, o sea, experimentó un episodio, un evento positivo en el sentido que potencialmente lo saca de la pobreza. ¿Sí? O sea, les pasó algo como, por ejemplo, que algún miembro consiguió empleo, o les pasó algo como, por ejemplo, que algún miembro obtuvo un aumento de salarios dentro de los hogares pobres. Entonces, digo, el 80% de los hogares pobres tuvo un evento de este tipo, eso parece ser un dato positivo, un dato alentador. Ahora, lo que no es tan alentador es lo que sigue, que aún habiendo tenido un episodio de este tipo, solo logran salir de la pobreza el 40%, 43%. O sea que en realidad, digo, hubo muchos hogares pobres que tuvieron un nuevo miembro ocupado, hubo muchos hogares pobres cuyos salarios aumentaron, pero solo un porcentaje minoritario de esos hogares logra salir de la pobreza, aún habiendo experimentado eventos de ese tipo. Buena parte de esos eventos fueron eventos de mercado de trabajo, como yo les mencionaba recién, y en parte, ¿por qué tan baja esta probabilidad de salir de la pobreza aún habiendo tenido un evento positivo? Bueno, parte por lo que dice en el tercer párrafo, que tiene que ver con que hubo mucha generación, sobre todo al principio de la recuperación, de puestos no registrados en la seguridad social, puestos que efectivamente fueron creados, y digo, con mayor intensidad dentro, digamos, los que accedieron con mayor intensidad los hogares pobres. Y efectivamente entonces los hogares pobres obtienen con mayor probabilidad un puesto no registrado y por lo tanto, como decíamos, no solo tienen los beneficios de la seguridad social, sino que además tienen un salario más bajo. Y además, digo, si eso se combina con hogares con presencia de menores, las probabilidades de salir de la pobreza se reducen aún más. Entonces, digo, esto es un poco el panorama a partir del cual uno entiende de nuevo que si nos quedamos y nos concentramos en el mercado de trabajo y en particular en el mercado formal de trabajo, digo, si uno está pensando en reducir la pobreza en el mediano o corto plazo de una manera significativa o al menos la pobreza extrema, la indigencia, está claro que esta evidencia parece indicarnos que no alcanza y por eso, digo, uno va hacia esquemas más universales. Ahora bien, lo primero que hicimos en este sentido es decir, bueno, a ver, nosotros ya tenemos un instrumento dentro del mercado de trabajo que intenta llegar a los menores, que es el esquema de asignaciones familiares. O sea, dentro del sistema contributivo, dentro del sector formal, aparecen las asignaciones familiares, que es un monto, es una transferencia justamente hacia los hogares con presencia de menores. Uno podría decir, bueno, en realidad mejoremos las asignaciones familiares. De hecho, hace pocos días las asignaciones familiares pasaron del monto inicial de 100 pesos a 135, o sea que tuvieron un aumento importante del 35% en esta idea de que, bueno, vayamos por el sistema contributivo, digamos, y por lo tanto apuntalemos la recuperación de las asignaciones familiares. Yo lo que hice acá fue simular el aumento que tuvieron las asignaciones familiares entre el 2006 y el 2007. O sea, en el 2006 las asignaciones familiares estaban en un valor de 60, de hecho, fíjense, digo, en el 2006 estaban en un valor de 60 y ahora estamos en 135, digamos, ¿no? Con lo cual, digo, si uno lo mira desde ese punto de vista, tiene una recuperación importante. Y digo, en ese momento se pasó de 60 pesos, en realidad hubo algo intermedio, se pasó de 60 pesos la asignación familiar, luego a 72 y luego a 100. Entonces yo lo que hice fue ver qué impacto tuvo sobre la pobreza y sobre la indigencia este aumento de asignaciones familiares entre 60 pesos y 100 pesos, o sea, entre el esquema de 2006 y el esquema de 2007. Y ahí tenemos los valores iniciales de tasa de pobreza y de indigencia entre hogares y personas, y la última columna es la variación porcentual, cómo se reduce, digamos, la pobreza y la indigencia a partir de este aumento de las asignaciones familiares. En realidad, obviamente, la pobreza y la indigencia se reducen, pero si uno mira el porcentaje de reducción es un porcentaje relativamente bajo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si yo aumento las asignaciones familiares, probablemente si yo hiciera simulaciones
asignación para este aumento de 100 a 135 me daría algo seguramente parecido. O sea, se reduce obviamente la pobreza, se reduce la indigencia, pero la reducción no parece ser lo suficientemente significativa. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aumentar las asignaciones familiares no tiene un impacto importante sobre la pobreza? Y eso en realidad puede ser por dos razones. O bien porque los hogares que ya reciben asignaciones familiares están por fuera de la pobreza, ¿sí? O bien porque aquellos que están cobrando asignaciones familiares no son pobres, ¿sí? O bien porque, aún siendo pobres, el aumento de las asignaciones familiares no les alcanza para hacerlos salir de la pobreza, ¿sí? O bien porque no son pobres, o bien porque la brecha de la pobreza, o sea, la distancia a la línea, digamos, lo que necesitarían para salir de la pobreza, es tan elevado que aumentarle 30, 40 pesos no alcanza para sacarlos de la pobreza. Y en realidad hay una mezcla de las dos cosas. Si uno mira el primer cuadro que tenemos acá, ahí lo que estamos mirando es, bueno, de aquellos hogares que perciben asignaciones familiares, que percibían asignaciones familiares en el 2006, ¿cómo se distribuyen en términos de pobreza? ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen antes del aumento en términos de pobreza? Y si miramos ahí, aproximadamente el 80% de los hogares que eran beneficiarios de asignaciones familiares ya no eran pobres, o sea, estaban por fuera de la situación de pobreza. Entonces, obviamente, están por fuera de la situación de pobreza, aumentar las asignaciones familiares no les cambia la situación en términos de pobreza, ya están fuera de la situación de pobreza. Entonces, una parte importante se explica por esto, porque aquellos hogares que están registrados en la Seguridad Social y que obtienen asignaciones familiares, al menos en el 2006, estaban en una gran mayoría, el 80% ya estaban fuera de la situación de pobreza. Digo que es consistente con el cuadro que mostrábamos anteriormente, donde la incidencia de la pobreza en los hogares como jefe de la Seguridad Social es mucho más baja que en el resto de los hogares. Ahora, la parte, si quieren, no tan positiva es la otra parte. Sin embargo, hay un 20% de hogares que efectivamente sí son pobres, aún teniendo asignaciones familiares. A esos hogares les alcanza para salir de la pobreza ese aumento que simulamos de 60 a 100 pesos. Fíjense, el 77% continúan siendo pobres aún luego de experimentar ese aumento de las asignaciones familiares. O sea que en parte no se reduce la pobreza porque los hogares ya están fuera de la pobreza y en parte de ese 19%, casi el 80% no sale de la pobreza porque no les alcanza este aumento de 40 pesos. Finalmente, en términos de lo que cuesta, digamos, salir de la pobreza, 40 pesos no hace un impacto importante porque la distancia, la brecha de pobreza que tienen estos hogares es mucho mayor que 40 pesos. ¿Sí? Entonces digo, estos son los dos problemas, si quieren, asociados a este bajo impacto que puede tener un aumento de las asignaciones familiares dentro del sector formal en términos de reducción de la pobreza. Por lo cual digo, avala aún más la idea que uno tiene que ir hacia una política más universal y no solo quedar concentrado en este grupo de trabajadores que están en el sector formal. Entonces, en este sentido, digo, la idea de estos ejercicios y la política que de alguna manera uno está simulando acá es efectivamente entonces ampliar la cobertura de lo que llamaríamos asignaciones familiares. ¿Sí? De alguna manera constituirlo en un régimen de carácter universal para los niños. Y en ese sentido, si quieren, uno podría pensar en un esquema no contributivo, digamos, porque efectivamente lo que estamos pensando es en este esquema universal, que no tiene que ver con los aportes, digamos, al sistema de seguridad social, digo, en un esquema no contributivo, pero de alguna manera, como también uno cree en la importancia del mercado de trabajo, la idea es que finalmente quede vinculado al sistema contributivo. O sea, la idea, uno podría pensar esto como yo doy asignaciones familiares hasta tanto mejore, digamos, la inserción de estos hogares en el mercado formal de la economía, ¿no? Como vasos comunicantes entre el sistema no contributivo y el sistema contributivo, hasta tanto, digamos, mejore la calidad del empleo y hasta tanto entonces esos hogares puedan ser beneficiarios de asignaciones familiares en el mercado formal de trabajo. Para esto hicimos varias simulaciones, o sea, planteamos distintos escenarios, distintos esquemas con distintos criterios. En particular acá había lo que uno llama, digamos, planteamos dos escenarios con tres montos de dinero diferentes y con tres grupos etarios. Cuando uno habla de menores, tenemos que especificar a qué grupos de población nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de dos escenarios, fíjense, la idea en general es decir, bueno, vamos a cubrir a todos aquellos hogares que no estén cubiertos ya por asignaciones familiares. ¿Sí? Son beneficiarios de todos aquellos hogares que tengan menores que no estén cubiertos por asignaciones familiares. Ahora, el punto ahí es si uno pone algún filtro no por ingresos. ¿Sí? Uno dice, bueno, no, en realidad yo quiero llegar a los hogares que tienen menores, que no tienen asignaciones familiares y que están en situación de pobreza. ¿Sí?
O uno puede decir, no, la verdad que es un derecho universal de los menores de tener una asignación de la misma manera que lo tienen en el mercado formal y por lo tanto entonces voy por un esquema claramente más universal. Y en ese sentido esos son los dos escenarios que propusimos, esos son los dos escenarios que simulamos. El primero tiene que ver con darle entonces esta transferencia a todos los hogares que tienen menores, que no están cubiertos por asignaciones familiares, pero que percibían en el 2006 ingresos inferiores a 2.600. ¿Por qué a 2.600? Porque 2.600 era en el 2006 el monto máximo de ingresos a partir del cual no se cobraba asignaciones familiares. ¿Sí? O sea, no toda la población que está en el mercado formal tiene derecho a asignaciones familiares. A partir de cierto ingreso, que son 4.000 pesos, en el 2006 eran 2.600, a partir de ese monto de ingreso la persona no cobra asignaciones familiares. Por lo cual un escenario es, bueno, replico en el sistema no contributivo exactamente el sistema de asignaciones familiares que teníamos en el 2006. Y eso es el escenario 1. El escenario 2 es decir, no, doy asignaciones familiares a todos los hogares que no estén cubiertos por el sistema contributivo independientemente de su ingreso. El escenario 2, uno puede pensarlo en términos de que para el escenario 1 tiene que tener el gobierno, el Estado tiene que tener cierta capacidad de fiscalización que no necesariamente existe. Entonces, poner siempre restricción de ingresos tiene obviamente el problema de que uno tiene que contar con los medios para después poder fiscalizar esto, ¿no? Y en un mercado de informalidad importante a veces suele ser complicado, uno no tiene necesariamente los instrumentos necesarios para poder hacer algún tipo de filtros en este sentido. Entonces lo que hicimos es el escenario 1 con restricción de ingresos, el escenario 2 sin restricción de ingresos. ¿Qué monto simulamos? Bueno, partiendo de la idea de que uno en realidad lo que quiere hacer de alguna manera es extender asignaciones familiares, obviamente lo primero que simulamos es decir, si las asignaciones familiares del sistema contributivo en el año 2006 eran de 60 pesos, demos de 60 pesos por hijo a todos los hogares, tal cual era el sistema contributivo en el año 2006. Por lo cual ese es el primer monto que simulamos. El segundo monto era simular los 100 pesos, que eran las asignaciones familiares vigentes en el año 2007. O sea, simulamos las asignaciones familiares del 2006 y del 2007. Ahora, uno puede tener un criterio diferente y decir, no voy por el monto de transferencias del sistema formal, sino que miro qué políticas estaban implementadas, políticas de transferencias implementadas en el 2006. Y en el 2006 ya estaba el plan familia. ¿Sí? El plan familia empieza con un monto inicial de 155 pesos. Con lo cual uno puede decir, la verdad es que si además, ese es un punto de discusión también, si uno está pensando en una política de este tipo para reemplazar los planes vigentes, o sea, reemplazar lo que queda del plan jefe y reemplazar el plan familia, la idea es que uno tiene que tener presente que hay gente que ya está cobrando 155 pesos, por lo cual es bastante difícil decir a esa persona que ahora va a empezar a cobrar 100 pesos, digamos, o en este caso si se aplicaría 135, que es el valor de las asignaciones familiares. Por eso en ese sentido hicimos varios ejercicios más, pero uno que puede ser importante es decir, bueno, empiezo con el mínimo del plan familias y luego lo adicional tiene que ver con los 60 pesos que son las asignaciones familiares para los hijos adicionales. Entonces digo, ahí hay una discusión en términos de implementaciones que si hoy quisiéramos implementarlo, si vamos estrictamente a replicar lo que pasa en el sector formal o uno quiere más atarse a las políticas de transferencia que ya están vigentes, ¿no? Y ahí hay cierta discusión cuando uno quiere afinar un poco el lápiz en términos de qué monto uno está pensando cuando se plantea una política de este tipo. Y luego tres grupos etarios, ¿sí? O sea, que cuando nos referimos de menores, a los menores, ¿a qué grupos estamos refiriéndonos? Obviamente uno puede hacer las políticas dirigidas exclusivamente a los menores de 6 años, digamos como la primera infancia, y concentrar los esfuerzos en este grupo, en este tramo etario tan vulnerable. Uno puede decir, bueno, lo extiendo hasta los 15 años, que es la edad a partir de la cual se puede trabajar, entonces en ese sentido uno diría, bueno, mi grupo objetivo son aquella población que definitivamente tiene que estar dedicada al estudio y no hacer trabajo infantil o trabajo adolescente. O uno podría decir, vamos hasta los 18 años, porque si uno entiende que la educación es educación primaria y secundaria, digamos, ese es el grupo que donde uno quiere concentrar los objetivos. Entonces, en realidad, fíjense que la combinación de todo esto da varios escenarios posibles, digamos, para distintos escenarios, en términos de cobertura a los hogares, en términos de monto y en términos de grupos etarios. Entonces, digo, los resultados son diversos. Una primera cosa, antes de mirar los resultados en términos de qué impacto tienen todos estos diferentes esquemas, en términos de nuevo, de
de hogares, personas y menores en el 2006 para el total del país, valores en millones de personas. Por ejemplo, en el 2006 había alrededor de 12 millones de menores de 18 años. La segunda columna es la cantidad de personas y hogares pobres en ese momento, o sea, de 12 millones de menores que teníamos en Argentina en el 2006, alrededor de 5 millones eran pobres. Tenemos 5 millones de menores pobres, 7 millones fuera de la línea de pobreza. Las dos columnas es la cantidad de beneficiarios que tendríamos en estos esquemas. El esquema 1, que tiene que ver con no restringiendo ingresos, que era lo que yo decía, con los hogares con ingresos menores a 2.600. El esquema siguiente, el esquema 2, es sin restringir ingresos. Y las otras dos columnas es los beneficiarios pobres que cubriríamos con el esquema 1 y con el esquema 2. ¿Sí? Entendiendo, recordemos la diferencia es si tengo alguna restricción de ingreso o no. Fíjense, digo, si uno mira la línea de los menores de 18 años, en realidad lo que decimos ahí tenemos 12 millones de menores del total país, 5 millones eran pobres en el 2006. ¿Cuántos serían los beneficiarios a los cuales alcanzaríamos con un esquema de este tipo? Fíjense, con el esquema 1, que es más restrictivo porque restringo a los hogares por debajo de los 1.600, tendríamos aproximadamente 6 millones de chicos cubiertos, o sea, sería un plan bastante extensivo en el sentido que cubriría aproximadamente a 3 millones de hogares, o sea, más de lo que alcanzó el máximo del plan jefe y jefa en el 2003, 2.700.000, y alcanzaríamos aproximadamente 6 millones de hogares. Ahora, si uno mira qué pasa, 6 millones o 7 millones dependiendo si hacemos el filtro por ingreso, ¿no? Uno diría, bueno, estamos cubriendo a más chicos que los chicos pobres, ¿no? Estamos cubriendo a 6 millones de chicos cuando en realidad tenemos 5 millones de chicos pobres. Si uno mira los beneficiarios, las últimas dos columnas, el círculo de la derecha, si uno mira cuántos son los beneficiarios pobres que estarían cubiertos, cubriríamos aproximadamente 4 millones. O sea, tenemos 5 millones de chicos pobres, cubrimos a 6 millones, pero en realidad chicos pobres cubrimos a 4 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a ver ahora, tenemos un problema de focalización. Estamos cubriendo a más chicos de los que necesitamos, pero no cubrimos a todos los chicos pobres. Y esto obviamente pasa en un esquema de transferencia universal. En todo caso, entre comillas, es el costo que uno paga porque nos estamos focalizando exclusivamente en los chicos pobres. Entonces, a partir de eso uno puede construir 3 indicadores que en general, cuando uno hace una política de este tipo, vale la pena mencionar. O a partir de los cuales uno evalúa, digamos, una política de este tipo. Uno analiza cuál es el alcance de un programa de este tipo, cuál es la cobertura y cuál es la focalización. ¿Sí? Entonces, digo, en la línea fucsia o rosado más fuerte tenemos el alcance, en la línea rosado más claro tenemos la cobertura y en la línea verde estamos mostrando la focalización. ¿Qué es el alcance? Fíjense, el alcance son el 51% y el 56% que tenemos acá, ¿no? Cuando hablamos de alcance estamos diciendo a cuántos chicos estamos cubriendo, ¿sí? O sea, qué total de menores estamos, fíjense que hay alcance de 6.200.000 que yo les decía anteriormente. O sea, estamos viendo del total de los menores